¿Y qué pasa por ahí, mundo cliqueros, mundo cliqueras? Hoy estamos aquí arreglando un poquito el tema. Veis que ya hemos arreglado un poquito más la colección, ya lo enseñaremos. La vitrina ya está casi, aquí detrás ya hemos montado cositas. Pero hoy queremos hablaros de la referencia de Regreso al Futuro, de las referencias nuevas que han salido, unas preguntitas de la peli, porque nosotros sí que las hemos visto, no como otros que les puede De dar hecho, ansia. ni me he visto ninguna Y película. voy a contestar algunas preguntitas frikis, ¿vale? Preguntitas frikis que si no habéis visto la peli, pues a lo mejor no la sabéis, y a lo mejor las habéis visto y no la sabéis, o pues nada, simplemente por curiosidad, a ver si os molan. Y también vamos a ver más de cerca la referencia, que aquí la tenéis. Vamos a ponerle Fiesta Power a esto, que no pare. Aquí la tenéis de cerquita, para que la veáis. Ahí, que no le falte de nada. Y además de eso hablaremos de los posibles sets que puedan salir, a ver si sale el tren, si no sale el tren, a ver qué opináis, decirme cosas, me podéis decir por aquí por el chat, vamos comentando. Y nada, antes de nada vamos a hablar, o sea, vamos a decir 3 preguntitas de la peli, que yo sí que la he visto, y ya las había visto. Las tenéis en Amazon, la 1 y la 3, ¿vale? La 2, que es la que he creado ahora un poquito de controversia otra vez, pues ahora no está en Amazon. Sí que estuvo hace a lo mejor 6 meses, que yo las volví a ver todas. Y nada, vamos a hacer un 50×15, 6 preguntitas facilitas de la peli, ¿vale? La primera, ¿cómo se llama el condensador, que ahora lo enfoco ahí, que lleva el coche? La A, condensador de materia. La B, condensador de flujo. La C, condensador de tiempo. Y la D, condensador de flujo. Os doy 10 segundos. Es fácil, si lo has visto fácil. Pues es el condensador de flujo, con Z. ¿Qué de flujo? ¿Qué de flujo? No contestéis de flujo. Si contestáis de flujo es que no habéis visto la peli. Por lo menos en España el condensador fue condensador de flujo. Y después también que sepáis que en 2015 se inventó realmente el condensador de flujo, que no tiene que ver nada con viajes en el tiempo, pero bueno, que para que lo sepáis, que yo tampoco lo sabía, que lo he mirado, ¿vale? Y ahora vamos con la segunda preguntita. Segunda preguntita fácil. ¿Cómo se llama el perro de Doc? Esta la podéis fallar, La A, Mozart. La B, Beethoven. La 3, Lassie. Y la 4, Einstein. Va, 5 segunditos. Está fácil, lo tenéis detrás de la caja si no lo sabéis, bandoleros. Einstein, ¿vale? Muy bien, Einstein. Vamos a por otra pregunta rápida. ¿Qué velocidad, esta ya tienes que haber visto la peli o ser un poco más friki como yo, qué velocidad tiene que alcanzar el coche para descomponerse en partículas y viajar en el tiempo? La A, 138, la B, 140, la C, 150 y la D, 178. Va. Pues es 140 kilómetros. Muy bien, estará fácil, ¿no? Vamos con otra más friki, que la tengo por aquí porque, bueno, está más friki, pero la podéis adivinar. ¿Qué mascota tenía Doc, ¿vale? En el guión original. Aquí es un perrico, en el guión original, ¿qué podía ser? ¿Un canario? ¿Un chimpancé? ¿Un loro? ¿O un gato? Va, 5 segunditos. Pues un chimpancé, era un chimpancé, yo ni lo sabía. Pero bueno, me he mirado cosillas frikis y ahí os la dejo. La quinta pregunta. ¿Qué zapatillas llevaba McFly? Eran unas Nike, pero ¿cómo se llamaban? Nike Air Mag, que es la A. Nike Air Mad, la B. La C, que es Nike Air Jump, o la D, que es Nike Air Time. Se nota que tengo un inglés bueno, pues es la A, ¿vale? Nike Air Mag, que cuando se las pone hace y se le plegan. Si habéis visto la 2, en la película 2 lo veis, cuando vuelve Doc al principio de la primera y se van, ¿vale? Os recomiendo que las veáis. Y la última preguntita, ¿qué pone la matrícula que cae al suelo en la primera película? ¿Qué pone? Es fácil, si la habéis visto os acordáis. Pone Out of Time, que es la A. Pone Time Machine, la B. La C, Machine Time,
o la de Future Time. Pues es la A, ¿vale? Vosotros que sois fricangos, pues lo sabéis. Y que no lo sepa, pues ya lo sabe, ¿vale? Ya hemos visto las preguntitas fáciles, que es como fuera de tiempo, y vamos a verlas. Vamos a ver más de cerquita la referencia. Y nada, deciros también que la 70459, que es la que también ha salido, es la de la primera peli, cuando viajan al pasado y vuelven al futuro. Y se supone que la 2 tendría que salir un pack de estos futuristas y en la 3 un pack de nuestro ansiado oeste. Un pack de 2, que dudo que salga el tren, que ojalá que salga el tren, que nos pongan el coche ahí, sabes, que lo empuje ahí. Estoy esperando esto con el ansia, estoy esperando esto, estoy esperando esto aquí, estoy esperando esta cena, con toda la ansia. Bueno, yo creo que a lo mejor, no lo sé, es complicado, porque ya LGB no fabrica para ellos, pero bueno. Y nada, decidme qué os parece, si creéis que lo van a sacar, si no lo van a sacar, ¿qué pasará? Pues no lo sabemos. Y nada, os voy a enseñar la referencia de más cerquita y espero que os mole. Y así veis todo lo que lleva. Vamos para allá. Vale, pues aquí tenéis las referencias que hay actualmente de Regreso al Futuro. Vamos a ver primero, si queréis, los quecos. Ahí tenéis a McFly. Yo ya lo tenía, no se han esmerado mucho. La cámara sí que la verdad es que es así, lleva el rojito y todo. Los puños F1 que lleva, que son así en la peli. Aquí tenéis a Einstein, que podrían haberle hecho un poco más de pelo porque el perro no está muy conseguido, más cochino. Tenemos el más guarrete. Ahí tenéis a Doc, que lleva también su... Vale, el mando a distancia, porque lleva el coche con mando a distancia. He visto la peli, y si no, pues verlas, que vale mucho la pena. Y después aquí está el plutonio, que es lo que gastan para que funcione el condensador de flujo. Y aquí lo tenéis. Y que lleva cambios de plutonio, bueno, aquí es que me han dado también. Y que se pone por aquí. Desde el combustible aquí, ¿veis? Está muy bien. Y después, como sabéis, si habéis visto la peli, pone el gancho para pillar cuando vuelven al futuro, al 85, pone el gancho para pillar el trueno, ¿vale? Y así puede generar la energía. Y ya después ya lo gasta con residuos, pues con residuos, ya lo he inventado, un fenómeno, con esto de plátano, con cervezas y todo eso. Ya ves, vamos a verlo por dentro, es una pasada. Le damos a la lucecica. Está conseguido. A mí lo que no me gustan son las pegatinas, porque mirad, acaba de poner, se despega. Imaginaros aquí de algún tiempo. Mirad ahí el condensador, qué chulada. Lo único que veis, el panel no está alimentado, pero bueno, realmente lo que mola del coche es eso, hace el intermitente y después se quedan fijas. Vale, aquí tenéis a Doc. Una cosa, por ejemplo, Doc ya tiene los pelos calvos, que los sobres de Scooby-Doo os vale, el calvo de Scooby-Doo os vale para intercambiar el pelo este, ¿vale? Que lo sepáis, si no lo sabíais. Y ahora vamos a ver este pack, que no lo voy a abrir, aunque parezca mentira, ¿vale? Donde está el McFly del 55 y Doc del 55. Y ahí lo tenéis, por atrás. Y fijaros una cosita, digamos que este es lo que hemos comentado, este es el pack de la primera peli, tiene que salir el de la segunda y el de la tercera. Bueno, y como este coche también habla de la 1, y en la 1, si la habéis visto al final, las ruedas se plegan, el detallito del DeLorean, que se pleguen las ruedas, está muy conseguido. Tenéis estas pestañas, estas dos ruedas son más pequeñas y esta más grande, y tenéis estas pestañas que solo hacer así, le dais, ahí lo tenéis, ahí, y ya le dais cañeta, encendéis las luces y es como si el coche ya volara.
Y lo que os he comentado, el combustible, que se me quita el manguito, ya es combustible fósil, pues basura y todo eso. ¿Veis? Y ya no le hace falta ni el gancho ni nada, esto es una máquina. Y después se vuelven a quedar súper bien. Después, de hecho, hace clic y después ya lo podéis dejar bien enseguida. A una mano, para que veáis que es fácil. La verdad es que está muy conseguido, pero odio las pegatinas, igual que mi colega David, el de la guardilla de los clics. Y nada, Bernie, aquí tienes toda la ansia que tienes ahí con Álvaro, toda la ansia que tenía de abrirlo, toda la ansia. Ya lo he abierto, chavales. Y en el de la tercera esperemos que nos saquen nuestro trenaco del oeste o alguno similar y podamos ver esta cena, que la espero con lágrimas en los ojos. Y nada, chicos y chicas, espero que os haya molado, suscribiros si no estáis, seguiremos arreglando nuestra colección y espero que os haya molado y que seáis fricangos de Regreso al Futuro como yo. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos en otros vídeos. Suscribiros,